Angélica Leal, Angélica María Leal. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Pedro Huber Zambrano Aguirre. Soy especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social. Gracias a la corporación y al privilegio que me da para invitarme y darles a ustedes unas nociones sobre seguridad y salud en el trabajo, que viene radicado en la Constitución Política de Colombia del 1993 en cuanto es al derecho a la seguridad social. Siempre hemos tratado de manifestar en la seguridad social y salud en el trabajo la historia de dónde proviene el trabajo, la historia de dónde proviene la seguridad y la salud, sobre todo los trabajadores. Y no nos vamos a remontar entonces con esa breve presentación. No nos vamos a remontar en el tiempo cavernícola, sino un poco más acá, tal vez en el siglo XV o siglo XVI, donde nosotros se me quedó. Listo. Para allá. Listo. Yo estoy pidiendo permanente igual. Sí, yo le agradezco porque esta tecnología me atropella. Sí. Veníamos diciendo que no nos vamos a remontar en la época no nos vamos a remontar en la época primitiva, sino un poco en el siglo XV y en el siglo XVI. Y vamos a mirar la historia del trabajo. En la evolución del trabajo, si quieres yo te dejo un documento. Aquí lo puedes imprimir en una memoria para que evolucione más rápido, no te canses. Yo sé que también viene del trabajo. Entonces por eso traje todo lo que está impreso para que tengas simplemente una memoria y lo bajas. Lo único que si quieres bajar es mucho. En la evolución del trabajo nosotros nos remontamos en que en aquel tiempo los hombres laboraban como artesanos, como agricultores, como en el pastoreo, ¿cierto? Entonces era que en ese tiempo se prestaba porque no había una tecnología, que pues, trabajaban con las manos, con la fuerza bruta del ser humano. Esa evolución del trabajo cambió cuando apareció la revolución industrial, cuando apareció la máquina de vapor. Anteriormente la máquina de vapor tuvimos otras máquinas que eran manuales, pero que se manejaban a través de la fuerza motriz del cuerpo humano, fuerza bruta. La revolución industrial trajo entonces nuevas máquinas. Y aquellos trabajadores en la evolución que hicieron, pues tuvieron que adaptarse a esas máquinas y a recintos cerrados donde empotraban las máquinas, y eso dio para que esos trabajadores se estresaran y empezaran a mostrar unas patologías nunca vistas por ellos, nunca generadas por ellos. Esas patologías dieron de que el trabajador en ese tiempo se estresara demasiado, no tenían una capacitación para adquirir, para laborar esas máquinas. Esos fueron los factores que acabaron el equilibrio emocional y físico de los trabajadores. Y con esas máquinas en recintos cerrados, no desconocidas, surgieron nuevas enfermedades, nuevas patologías, como le acabo de decir. Aumentó los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Por qué aumentó el trabajo, los accidentes? Porque ellos no eran
capacitados para manejar esas máquinas, y los empleadores en ese tiempo no les importaba sino la producción. Y ellos tenían que adaptarse por la necesidad del trabajo y por la evolución del mismo. Tuvieron que adaptarse a esas máquinas, ocurriendo accidentes de trabajo y trayendo enfermedades diferentes. Ya nombramos las patologías totalmente desconocidas por ellos. La esperanza de vida en esa evolución del trabajo no era sino de 30 años. Estamos hablando de la época de los 17 al 18, ¿sí? De la época del 17 y 18, 1750 a 1900. La esperanza de los trabajadores era de 30 años. El desarrollo tecnológico dieron origen a un trabajo especializado. Claro, ya aparecieron las máquinas y tenían que ellos adaptarse a las máquinas, un esfuerzo sobrenatural. Eso dio para que la tecnología, ellos se adecuaran a la tecnología y eran ya un trabajo especializado. Los obreros ya eran mucho más calificados. En aquella época, el trabajador que se enfermara por esas nuevas patologías, por la evolución del trabajo, el empleador o el patrón en ese tiempo, el ser humano no le interesaba como tal. Ellos solamente estaban en el sentimiento de conseguir dinero. O sea, la revolución industrial tenía de ir ellos a la par. Los obreros entonces fueron mucho más calificados, y en aquel tiempo el trabajador que se enfermara era despedido. No había protección al trabajador. Ya se adaptaron y fueron siendo mucho más calificados, porque el patrón decía, bueno, pero es que yo también pierdo, porque si se me enferma un trabajador que ya empezó a conocer la máquina, pues era una pérdida, porque el nuevo trabajador tenía que volver a empezar a conocer la máquina como tal. Entonces ya hubo obreros más calificados y por lo tanto eran mucho más difíciles de reemplazar. Ya eran más capacitados porque conocían mejor la máquina y ya no sufrían tantos accidentes. Obviamente que las patologías seguían por el estrés de estar trabajando en un recinto cerrado. Las revoluciones sociales exigieron condiciones dignas que no pusieron en peligro su integridad. Esas revoluciones sociales en Europa dieron mucho que hacer. Gracias a esas revoluciones fue cambiando las condiciones del ser humano, fue cambiando las condiciones de la salud y la seguridad para los trabajadores. En América Latina, a mediados de 1920, fueron los movimientos sociales a la par de las revoluciones sociales. Sí, allá en Europa con sus revoluciones sociales y aquí en América con sus movimientos sociales, hicieron surgir los primeros intentos de protección. Y los primeros intentos de protección de protección fueron gracias a esas revoluciones sociales y esos movimientos sociales que ellos predicaban y necesitaban que les pusieran cuidado, porque el trabajo debe de ser digno, ¿sí? Debe de ser digno según como las personas lo reclamaban. Perdón, yo apago esto. Pensé que lo había apagado. Y esas revoluciones fueron surgiendo y fueron reclamando mejores aspectos de seguridad. Importa la vida. Surgieron nuevos remedios de reclamo.
Y aquí en Colombia no fuimos ajenos a eso. Hubo muchos cambios en la salud. Desde allá para acá empezaron a fomentarse las mejoras para el trabajo digno y en condiciones adecuadas, ¿cierto? Dice el mercado, de todas esas revoluciones, aquí hubo varias normas, pero la principal para nosotros fue la primera, que fue la ley 100 de 1993. Esa ley rescató la importancia de un trabajo en condiciones dignas y justas. Ya la ley 100 fue proclamada, aunque yo soy un total crítico de esta ley por muchas cosas, por muchos cambios que hubo en nuestro país, ¿cierto? Tiene cosas buenas la ley 100, pero yo difiero de ella. Aún así, tenemos que conocerla y porque hoy está vigente en nuestro sistema. Rescataron la importancia de un trabajo en condiciones dignas y justas. Y no solamente porque así lo quiso, sino por las reclamaciones de los mismos trabajadores. Y también abonémosles que los empleadores también venían reclamando cambios y normas que facilitaran no tanto al trabajador, sino también beneficiaran al empleador. Y eso lo iremos a ver mucho más adelante. Y con esa ley entonces se logró una productividad mediante el trabajo sano. De toda esta historia, nosotros extractamos entonces que la seguridad y la salud se radica del trabajo. Si no hubiese trabajo, pues no estuviésemos reclamando seguridad, no estuviésemos reclamando salud, ¿cierto? Entonces, para análisis de lo que nos compete a nosotros, demos un concepto de trabajo y yo le cedería la palabra para que me hiciera el favor y me diera, según usted, con sus propias palabras, ¿qué sería un concepto de trabajo? Pues para mí un concepto de trabajo sería una actividad física, psicológica, que genera un desgaste para la persona que está ejecutándola y pues de tal forma que también requiere una bonificación por su empeño, su desgaste, su esmero en realizar el trabajo, la tarea asignada. Decimos que el concepto de trabajo difiere según el pensamiento de cada uno de nosotros. Pues sí, es la fuerza motriz del ser humano para el cambio, para generar unas ganancias y para la protección, a cambio de la fuerza del trabajo, de protección de su hogar, de su familia. Entonces, es la fuerza del ser humano puesta al servicio del empleador a cambio de una remuneración, ¿cierto? Y el trabajo se hace por intermedio de actividad físico y psicológica. La actividad física sería ¿cuál? Actividad motriz, mecánica, fuerza, resistencia. Listo. La actividad física es la que interviene los músculos del ser humano, ¿cierto? Los huesos, los ligamentos, todo lo que pertenece a la fuerza física. Decimos fuerza bruta porque es el trabajador tiene que hacer un esfuerzo muchas veces sobrenatural para elaborar 8 horas. Eso lo ha dicho el movimiento social y las revoluciones sociales cuando dijeron 8 horas de trabajo, 8 horas de educación, 8 horas de descanso. Y actividad psicológica sería el trabajo neuropsicológico que tiene el ser humano, donde trabajan las neuronas, donde trabaja la mente, donde trabaja el cerebro, ¿cierto? Serían todos
dos clases de actividades. Ahora bien, encontramos el contrato. El contrato tiene unos elementos especiales. Esos elementos especiales del contrato tienen que ir, que sea hecho por una persona que se llamaría intuito personae, que es de la persona misma. 1. 2, que tenga una subordinación, que le trabaje a una persona natural o jurídica y bajo las orientaciones de esa persona. Y 3, que tenga una remuneración. Esos serían los contratos, los elementos del contrato. Encontramos contratos escritos y contratos verbales. No son diferentes, todos dos son valederos. Contratos escritos y contratos verbales. Los contratos verbales simplemente es que tenemos, es el mismo valedero para la justicia, sino que tendríamos que tener 2 o 3 testigos que avalen ese contrato. Y encontramos contratos individuales o contratos colectivos. Individual cuando lo hace uno personalmente, y contratos colectivos cuando se contrata, por ejemplo, con una cooperativa de trabajo asociado. Sí, esos serían los contratos individuales y colectivos. Vamos a mirar la normatividad de todo lo que vamos a hablar nosotros de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a mirar la Constitución Política de Colombia, en su preámbulo y los artículos que hacen referencia a la seguridad y salud. La Constitución Política dice que Colombia es un Estado social de derecho y por lo tanto tiene el Estado la obligación de prestar los servicios públicos de salud a sus ciudadanos. Pero si nosotros vamos a hablar de seguridad y salud del trabajo, obviamente que tienen que prestarlos empresas, bien sea directas del Estado o intermediarias del mismo, para promocionar y prevenir la salud en el trabajo. Y el Código Sustantivo de Trabajo, donde nos habla del contrato de trabajo, donde nos habla de los accidentes laborales, de los incidentes, de las pensiones, de las incapacidades, de incluso lo último de un accidente de trabajo lamentable, la muerte de un trabajador. Ya miramos que la ley 100 habla sobre todo, es la principal norma por la cual nosotros tendríamos que revisar para hablar sobre todo lo que tenga que ver con la salud y la seguridad de los trabajadores. El decreto ley 1295 del 94, la ley 1562 del 2012, que habla del sistema de seguridad y salud del trabajo, y el decreto 1072 del 2015, que habla del decreto único reglamentario de seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud del trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Ese es el concepto de seguridad y salud en el trabajo. Es una disciplina y como tal habla de la prevención de las lesiones y de todas las enfermedades que se puedan causar colocación del trabajo o colocación de donde se encuentra laborando el trabajador. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de Salud expresaron que se debe de adaptar el trabajo al hombre
y que cada hombre debe adaptarse al trabajo. Por allá surgió la ley 9 en 1979, donde hablaba de la salud ocupacional. La salud ocupacional cambió ya a raíz del decreto único reglamentario de seguridad, del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y ahora se llama seguridad y salud en el trabajo. Cambió pues el concepto de salud ocupacional, ya es la otrora, y política de seguridad y salud en el trabajo. Creo que ustedes ya han tratado ese tema, ¿cierto? Y las dos organizaciones mundiales han coincidido en que se debe de mantener el alto más grado de bienestar físico y mental y social de todos los trabajadores. Pues son dos estamentos internacionales que muy bien aportan sus conceptos, sus resoluciones para el bienestar de los trabajadores. El seguridad y social del trabajo va a la par con unas disciplinas que tienen que ver mucho con el favorecimiento de la salud y el bienestar de los trabajadores, como es la higiene industrial. La higiene industrial, la seguridad industrial, la medicina del trabajo y el riesgo potencial. La higiene industrial es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los agentes y factores del medio ambiente. La seguridad industrial es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y al control de las causas de los accidentes. Son dos de las disciplinas que siempre están enfocadas al bienestar del trabajador. Una identifica, evalúa y controla los agentes y los factores, como el ambiente del trabajo, para la seguridad del trabajador. Y la seguridad identifica y evalúa el control de las causas del accidente del trabajo. Uno evalúa las causas y el otro evalúa, identifica los factores que pueden haber en el trabajo. Y eso lo encontramos en el 349 del Código Sustantivo del Trabajo, de higiene industrial. Obviamente que ha sido modificado, ya lo vamos a ver, y la seguridad industrial habla de la ley 969 del 2005. Y la medicina del trabajo es el conjunto de actividades que promueve y valora y mejora la salud del trabajador. Es el que está mucho más atento de la salud del trabajador. Es aquella que presta su servicio al trabajador antes, cuando está laborando y después. Antes, que tiene que presentar exámenes médicos durante el trabajo y cuando va a retirarse del trabajo o cuando lo retira. ¿Cierto? Una pregunta: cuando la persona digamos, es despedida de su cargo y no pasa por esta evaluación de medicina, ¿está en todo derecho el trabajador de demandar frente a esa falla o es culpa de...? Dependiendo. Si el trabajador se retira de sus labores y no se hacen los exámenes, valga la redundancia, del retiro, pues obviamente que el trabajador asume que salió normal tal y como es. Y cualquier enfermedad o cualquier accidente, y si no fue reportado, y si él sale con una limitación física y tampoco se presentó, obviamente que él va a asumir todos los riesgos. Lo recomendable es que todo trabajador que salga por justa causa o sin ella vaya a hacerse los exámenes de retiro, por muchas cosas. Hay enfermedades laborales que no se muestran ahora en lo que repercute con el tiempo, y nosotros debemos de mirar
los factores que originaron esa enfermedad del trabajador. Y lo vamos a ver es con el trabajo donde él realizaba, ¿cierto? Los participantes del sistema de salud en el trabajo, de seguridad y salud en el trabajo, son profesionales especializados, obviamente que dentro de la rama de la salud, ¿cierto? Y están integrados también por empresas y por los trabajadores. ¿Qué más que un trabajador profesional especializado que esté mirando, como ya lo dijimos, médicos especializados que gestionen para prevenir los accidentes de trabajo, los riesgos y evacúen o limiten esos riesgos de trabajo, ¿cierto? Esos siempre son profesionales del trabajo. Identificamos entonces el riesgo, que es una probabilidad que exista un daño o cualquier condición que representa peligro. Identificamos el riesgo de factor. Y el factor es la existencia de elementos, materiales, sustancias, condiciones ambientales susceptibles de causar daños en la salud del trabajador, en la integridad de su bienestar e incluso a daños materiales de la empresa. Lo encontramos en la ley 1295 de 1994, 93. Hay riesgos que son profesionales y riesgos que son industriales. La diferencia radica en que los riesgos profesionales son factores que causan accidente, ¿cierto? Presentarse en el sitio de trabajo y por causa de él. Son los riesgos profesionales, lo que ahora actualmente llamamos riesgos laborales, ¿cierto? Y eso está en el artículo 8 de la ley 1295 del 94 y actualmente la 1560, modificado por la 1562 del 2012. Y los riesgos industriales son los factores posibles de accidentes de trabajo que existen en el medio ambiente o en el sitio del trabajo. También son ocasionadas por sustancias orgánicas o químicas. Y lo encontramos en el artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo. Y encontramos el concepto de accidente de trabajo. El concepto de accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o caso fatal, la muerte. El concepto de accidente de trabajo no estaba tipificado en el Código Sustantivo del Trabajo. Fue tipificado en el artículo 9 del decreto 1295 del 94. Obviamente que este decreto está inmerso en el Código Sustantivo del Trabajo, pero a su vez fue modificado por el artículo 3 de la ley 1562 del 2012. Y tuvimos una decisión por el Comité de las Naciones Unidas, donde dio una decisión de accidente de trabajo, y sobre eso fue que se pudo dar el concepto claro. Esa decisión de la 584 del 2004.
porque nosotros estábamos acéfalos de un concepto de accidente de trabajo. ¿Qué más que nos colaboró la Comisión Andina para darle ese concepto? Hay excepciones del concepto de accidente de trabajo. Y las excepciones son el sufrido por fuera de la empresa durante los permisos remunerados o su remuneración. Y está en discusión que accidente de trabajo no es cuando se desplazan del sitio del trabajo a su hogar o viceversa, o del lugar a su trabajo. Pero la discusión radica en que sí es accidente de trabajo siempre y cuando la empresa proporciona los medios de desplazamiento del trabajador. Si la empresa contrata un vehículo que hace el recorrido y recoge a los trabajadores y se accidenta antes de empezar el horario laboral, es accidente de trabajo. Pero si el trabajador hace caso omiso y se va en su moto, en su vehículo particular y sufre un accidente, ya no se reportará como accidente de trabajo, sino se reportará como accidente automovilístico. Y ya también ha dado el caso de que, digamos, el lugar de trabajo el subsidio de transporte. Correcto. Sí, eso está en discusión, pero se debe mostrar que es accidente de trabajo porque se ha dado un subsidio de trabajo, un subsidio de transporte. Pero eso, el subsidio de transporte se lo dan para que él contrate bajo su propia responsabilidad. Pero si accidente en el trabajo va a quedar en discusión y nos vamos a ir a los estrados judiciales a que ellos manifiesten si es accidente laboral o no es accidente laboral. Para eso hay unos elementos y el criterio, y queda a criterio del juez. ¿Listo? De los estrados judiciales. Otro que está en discusión son los permisos que da la empresa a los trabajadores para que vayan y los representen en actividades deportivas. O el trabajador esté participando en actividades deportivas realizadas por la empresa. Si llega a accidentar, es un accidente laboral. Tipos de incapacidad: hay incapacidades temporales, que es aquella que hay una limitación y que por intermedio de las tecnologías científicas él se puede volver a recuperar. O sea, está por fracciones de días o por fracciones de meses, se recupera, queda incapacitado, pero vuelve y se reintegra. Y permanente parcial es cuando el trabajador pierde más del 51% de su motricidad y queda dispálido. Si queda por encima del 51%, ya tendrá que entrar a demostrar que queda totalmente inválido. Y las ARL son las que podrían dar, en primer lugar, el concepto de que él está inválido. Luego, más adelante, iremos a mirar cuál otro organismo es el que está comprometido para decir si un trabajador está en dispálido o está incapacitado o temporal o permanente parcial. ¿Sí? Y por último, lo desastroso que puede ocurrir en una empresa es la muerte del trabajador, la muerte de la actividad. Recordemos que siempre es responsabilidad del Estado afiliar a todo trabajador. Es responsabilidad del trabajador, del empleador, afiliar a sus trabajadores. Y eso lo encontramos en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1295 del 94.
El concepto de enfermedad laboral viene dependiendo del accidente de trabajo, ¿cierto? Entonces el concepto de la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. O sea, la enfermedad laboral se adquiere en el sitio de trabajo o por funciones que haga con cualquier elemento o material que entregue el empleador para ejecutar esas labores. Digamos, si yo tengo gafas, o sea, antes de entrar a emplearme, no utilizaba gafas. Y con el desgaste a medida que yo había estado trabajando y me pusieron gafas, que puedo considerar como una enfermedad laboral. Usted antes de entrar a trabajar, acuérdese que por ahí vimos que debemos de hacer Sí, los exámenes. El examen y yo estoy perfecta. Está perfecta. Y usted en el transcurso del trabajo adquirió una deficiencia de su vista, obviamente que vamos a entrar a estudiar, y a eso le corresponde a las ARL, a las administradoras de riesgos laborales, o si no a la CPS, a todos son las obligadas para estudiar su caso. Y usted como igual lo puede reclamar como un accidente laboral, porque usted entró el 100% de su visión y hay que investigar qué elementos dentro donde usted laboraba han ocasionado la pérdida. Eso da también para estudiar si usted y otros trabajadores han venido perdiendo la visibilidad. Entonces, lo valoraríamos como un accidente de trabajo. El campo de aplicación de los accidentes de trabajo, de los incidentes laborales, se debe de darle a las entidades prestadoras de salud, a los institutos prestadores de salud, a las juntas de capacitación de invalidez y a las entidades de riesgos laborales, a los empleadores, contratistas, y es para todos los trabajadores, ¿cierto? Mediante organizaciones de economía solidaria, del sector cooperativo, de la Policía Nacional o fuerzas militares, pero siempre y cuando sean civiles. Esto es lo único. La seguridad, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben de realizarlas en cabeza del Ministerio de Salud y de la Protección Social, porque es la cabeza principal, la representante del Estado colombiano, y él regula sus normas y las hace aplicar a los empleadores, y verificarán que se aplique en el Ministerio de Trabajo por intermedio de los inspectores del trabajo de la Seguridad Social, que se apliquen esas normas. Y esas normas las tienen que ayudar a aplicar las empresas, las administradoras de riesgos laborales, las EPS y las juntas de calificación de invalidez. Se nos olvidó mencionar que la cabeza principal del sistema de gestión de seguridad y social del trabajo es el Estado, pero el Estado tiene sus ministerios, y el que le corresponde observar, verificar y que se aplique las normas en cuestión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el Ministerio de la Protección Social, Ministerio del Trabajo y de la Protección Social. Obviamente que el Ministerio de la Protección Social está coayudado por el Ministerio de la Salud, ¿cierto? Y hay otras entidades que también están
inmersas en la responsabilidad de la seguridad y salud en el trabajo. Para todos los trabajadores, así sean de empresas privadas o así sean de empresas públicas, así sean de economía, organizaciones de economía solidaria o así sean de sectores cooperativos. Deben aplicarse en las normas. Los objetivos específicos de la seguridad y salud en el trabajo es la responsabilidad del trabajador. Acuérdense que ya dijimos que es responsabilidad del trabajador afiliar a sus trabajadores a una administradora de riesgos laborales y asegurarlos a una GPS, ¿cierto? Entonces, responsabilidad, ¿quién lo dijo? El Estado, por intermedio de sus normas, de sus leyes. ¿Y quién las hace aplicar? El Ministerio del Trabajo. Y las hace aplicar por unos entes que coadyuvan a la seguridad y salud del trabajo de todos los que están cotizando, de toda la fuerza productiva, laboral de Colombia. Y diseñan entonces un organismo en seguridad de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los organismos, los que ya acabamos de mencionar, donde desarrollan actividades de prevención, enfermedades laborales, accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral. Y fomentan programas de promoción y de estilos de vida, de trabajos saludables a todos los funcionarios y trabajadores para mantener en los trabajadores una costumbre sana. La seguridad y salud en el trabajo también analiza la magnitud de los factores de riesgo. Luego, entonces, tienen que implementar sistemas de control requeridos ¿para qué? Para evitar efectos nocivos en los trabajadores. Tienen que mirar las instalaciones de las empresas que no causen riesgos laborales. Elaborar, implementar, analizar y actualizar las estadísticas de la información recolectadas. ¿Todo para qué? Para controlar el comportamiento de los riesgos, de los posibles riesgos existentes en todas las empresas. Hay que erradicar todo riesgo posible de un accidente. Divulgar y sensibilizar las normas de la salud ocupacional. ¿Por qué se encuentra entre comillas salud ocupacional? Y actualmente se llama la salud ocupacional, cambió de nombre y ahora es salud y seguridad en el trabajo. Y la salud y seguridad en el trabajo está inmersa en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es prevenir la aparición de accidentes y enfermedades profesionales, entre paréntesis por que ahora las llamamos enfermedades laborales. Y tienen que mantener e incentivar y fortalecer los grupos de apoyo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los participantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, anteriormente se llamaba el COPASO, y actualmente entonces es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Encontramos brigadas de emergencia y el Comité de Convivencia Laboral. Encontramos inclusive el vigía de seguridad y salud en el trabajo. Era el vigía de salud ocupacional, el vigía de salud y seguridad en el trabajo. Se deja entre paréntesis para ir pues
La misión de la seguridad y salud en el trabajo es mantener al trabajador dentro de un bienestar individual y colectivo, mantener una salud física y psicológica y mental, previniendo y mitigando los factores de riesgo a través del mejoramiento dentro del ambiente del trabajo que sea sano y que sea adecuado. Y la visión del sistema de gestión del trabajo, del sistema de gestión de seguridad social en el trabajo, es implementar unas estrategias que tengan la participación de todos los trabajadores, de todos, desde el que hace el aseo hasta el gerente o el dueño de la empresa. Participación de todos. Todos deben de conocer las normas de seguridad y salud en el trabajo. Educarlo mediante capacitaciones a todos los trabajadores, que no se quede ninguno. Promocionar esa educación, hay que estar llamándolos para que ellos participen y prevenir todos los accidentes de trabajo que faciliten condiciones seguras a los trabajadores. Los compromisos de la seguridad y salud en el trabajo son realizar actividades que garanticen eso, la seguridad y la salud del trabajo. ¿Para quiénes? Para todos los trabajadores, que tengan un bienestar óptimo, físico e intelectual y psíquico, ¿cierto? Y es prevenir y corregir todos los posibles accidentes de trabajo, todos los posibles incidentes del trabajo. Tienen que generar educación a todos los trabajadores para que prevengan y corrijan todos esos factores que pueden ocasionar riesgos. La empresa está comprometida a facilitarle mejores estilos de vida al trabajador, que sean saludables, capacitarlos, participando y concertando con los trabajadores. Para eso nosotros vimos unas disciplinas anteriormente, como es como la higiene industrial, la seguridad industrial, la medicina del trabajo, que son los que deben de estar permanentemente mirando el factor esencial para la empresa, que es el trabajador. Mantenerlo sano es el propósito. Es el recurso humano que el trabajador debe de mantenerse al tanto. Ya con esta introducción, conocida la historia del trabajo, conocido el concepto de trabajo, las clases de trabajo, las clases de contrato, conocido de los riesgos, los incidentes, los accidentes, las incapacidades, llegamos a lo que nos tiene a nosotros aquí en este momento, que es el Decreto Ley 1072 del 2005, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Este decreto 1072 del 2015 es una compilación de normas, aproximadamente entre decretos, leyes, las normas son 147 normas, que son compiladas por el presidente de la República, porque la Constitución Política de Colombia sí se lo avala, da la garantía. No tiene que volver toda esta compilación de normas al debate en el Senado y en la Cámara, porque ya están legisladas.
porque ya están posicionadas como tales, ¿cierto? Y porque hablan de un mismo tema. Y el decreto único reglamentario del sector trabajo no habla sino de eso, de la seguridad y salud para todos los trabajadores. De esas 147 normas, he tratado de extractar lo que más nos sirva a nosotros para el diplomado en seguridad social en el trabajo. Es la compilación también de lo compilado, ¿cierto? Un resumen chiquito. Es un resumen chiquitico porque son 147 normas. Son muchísimas, así que es imposible de... Y las 147 normas entre decretos y leyes, cada norma tiene aproximadamente unas 20 a 25 páginas. Entonces es lo que nos interesa a nosotros eso. El Ministerio de la Seguridad y Social, acuérdense que yo dije que es la cabeza principal para el proyecto de la compilación de normas del decreto único reglamentario del sistema de gestión y seguridad social del trabajo. Entonces, el objetivo del Ministerio del Trabajo es adoptar las políticas y los planes generales, programas y proyectos para el trabajo. ¿Fundamentado en qué? En el respeto fundamental de los derechos, en el respeto del derecho fundamental del trabajador, del ser humano, y garantizarle también el fortalecimiento, una promoción, una protección de actividades de economía y del trabajo decente. El respeto de los derechos fundamentales, porque ya dijimos de que la Constitución dijo de que Colombia es un Estado social de derecho y por lo tanto se deben de respetar los derechos fundamentales. Vamos a adelantarnos un poquito de que el derecho a la salud no se había decretado o no había adquirido el ímpetu de derecho fundamental. Solamente se adquiría el derecho fundamental a la salud si se atentaba contra la vida. Hoy eso ha cambiado con este decreto y con la ley estatutaria que dijo: sí señor, el derecho a la salud es un derecho fundamental, así no esté atentando contra la vida. Y el decreto reglamentario fomentó otras cosas, como son que no prevalezca el post y que se vea a las personas que necesiten los medicamentos como tal. Esto es para los del régimen contributivo o para los del régimen subsidiado. Recordemos que hay dos regímenes, ¿cierto? El régimen contributivo, pues obviamente es a lo que respecta a nosotros, que estamos mirando a todos los trabajadores, que son los que cotizan, el empleado es el que cotiza, y obviamente que ellos también tienen unos derechos. Pero el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social es la cabeza fundamental para que el sistema de gestión de seguridad social en el trabajo se lleve a cabo mediante adopción de políticas y todos los programas que tengan que ver con las normas del respeto a la seguridad social. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, todo está muy claro. El Ministerio del Trabajo y la Protección Social ejerce la vigilancia, información, registro, inspección y control del sistema de gestión de la seguridad social. Obviamente que el Ministerio del Trabajo, como lo dijimos anteriormente, tiene unos entes también gubernamentales o adscritos que le ayudan al Ministerio de la Protección Social a hacer la vigilancia y que las normas que hablan de seguridad social en el trabajo, todos los empleadores los apliquen. Y el Ministerio del Trabajo dice: es obligación de todo empleador afiliar a sus trabajadores a una EFS
o a una administradora de riesgos laborales. Permítame expresar que la Ley 1072 del 2015, el Decreto Único Reglamentario de Seguridad y Salud en el Trabajo, es una ley. ¿Sí? Ya le dije que son la recopilación de 147 normas y está estructurado en 3 capítulos. Uno es la estructura del sector trabajo por las normas del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. 2, el régimen reglamentario del sector trabajo, subrayado porque es donde nosotros vamos a profundizar. Y la tercera, que es disposiciones finales. Son 3 grandes capítulos donde están recopiladas estas normas. Y vamos a mirar ese régimen reglamentario del sector del trabajo. ¿Y por qué usted dice que es una ley en conflicto? Correcto, gracias por la pregunta. La expresión ladrillo, y discúlpeme la expresión, me disculpan también la expresión, es porque en el tiempo de mi estudio, una materia que era pesada, una materia que lo hacía dormir a uno y que el docente no se prestaba para despertarlo a uno, para uno era un ladrillo. Y 2, porque es que son 147 normas que nosotros no nos da el tiempo para mirarlas una por una. Simplemente nos vamos a posicionar en las normas que hablan de la seguridad y salud en el trabajo, que vamos a encontrar conceptos repetitivos, pero que te tienen que estar mencionando porque son eslabones que no se pueden soltar. La seguridad y salud en el trabajo es la prevención para mantener un trabajador en estado idóneo y digno para que su fuerza laboral la pueda invertir a un empleador y a su vez él le retribuya por intermedio de un salario. A mí también me ocurrió lo mismo con una materia. Entonces, eso, pido disculpas. No, tranquilo, sino que es claro porque uno muchas veces, como usted dice, si es la recopilación y supuestamente uno debe tenerle tanta atención a un tema, es de dedicarle tiempo a estudiar las cosas, pero muchas veces no se le da la importancia a lo que se le debería dar. No, todas las normas son importantes. Obviamente que aquí simplemente he clasificado unas porque hablan de la seguridad y salud en el trabajo. Toqué, más adelante vamos a mirar una norma que habla de la junta de calificación de validez, porque es muy importante, porque tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo de todos los ciudadanos beneficiarios de una cotización ante una administradora de riesgos laborales o ante una EPS. De riesgos laborales encontramos estos decretos: 614 del 84, el 1530 del 96, el 1771 del 94, el 1772 de 1994, 1833 del 94, 1859 del 95, 2319 del 2006, 2923 del 2011, la 723 del 2013, la 1637 del 2013, la 1442 del 2014, la 1443 del 2014, la 055 del 2015 y la 473 del 2015, que habla de riesgos laborales, entre otros. Entre otras. Estas, por si ustedes quieren profundizar un poco más sobre el tema, se las estoy relacionando. A mí me sucedió lo mismo porque yo soy estudiante de economía y nosotros tenemos el DMS 4. Ahora está el 5 y hay trastornos que los quitaron del 4 para pasarlos al DMS 5 y son trastornos que deberían estar en el manual y no están. Entonces uno como, bueno, eso es muy importante, mucha gente lo tiene. Entonces hay que recopilar, hay que tener que devolvernos a ver qué se hicieron esas normas.